En la clase de hoy vamos a hablar del manejo integral del zancudo pata blanca, Aedes aegypti, transmisor del Zika. En primer lugar, debemos tener claro que existen factores que promueven la presencia de este zancudo en los hogares. El primer factor que vamos a considerar es uno de los más importantes, puesto de que el Aedes aegypti es un zancudo que está habituado al ambiente doméstico. Entonces, uno de los factores que más tiene influencia en su presencia es que la población desconoce aspectos básicos de su biología y de su comportamiento reproductivo que le permiten estar presentes en los hogares. El segundo factor es la irregular o inexistente abastecimiento de agua por tubería. Esto ocurre en muchas de las comunidades donde está presente el zancudo. De manera pues de que una vez que estos dos eventos o estos dos factores se conjugan, se presenta un adecuado almacenamiento de agua en los hogares y con ello se hacen los criaderos larvales. En tercer lugar, tenemos una inadecuada o inexistente disposición final de los recipientes de desecho en los hogares, lo que conlleva a que se constituyan también en criaderos larvales en su momento, con agua de lluvia. Para enfrentar el problema del zancudo Aedes aegypti o transmisor del Zika, tenemos que en la actualidad lo estamos abordando con el manejo integrado de vectores, el cual es una definición que hace la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Sanitaria, puesto de que han visto que es altamente eficiente esta estrategia. Y esta estrategia consiste en aplicación simultánea de varias estrategias dirigidas a la prevención y control de vectores con un mínimo de impacto ambiental, pero con una elevada eficiencia y eficacia en el control de las enfermedades metaxénicas. En particular, cuando uno habla de eficiencia, es la relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Y en el caso de la eficacia, es el nivel de consecución de las metas y de los objetivos. Por otro lado, para que el manejo integral del zancudo Aedes aegypti, transmisor del Zika, sea eficiente y eficaz con un mínimo de impacto ambiental, se deben aplicar simultáneamente las siguientes estrategias. La primera de ellas es la participación comunitaria, puesto de que las comunidades son los que van a recibir los beneficios o el prejuicio de la presencia de zancudo y de las actividades de control. En este caso es muy importante que estas comunidades que participan estén debidamente instruidas, organizadas, orientadas y supervisadas. El segundo estrategia sería el manejo racional del ambiente y en el caso particular del zancudo Aedes aegypti, transmisor del Zika, es directamente el control físico de los criaderos y las barreras físicas contra los zancudos adultos. El tercer aspecto es el uso seguro de los insecticidas. Para ello, se deben utilizar solo aquellos insecticidas que están debidamente prescritos y autorizados a nivel doméstico y de salud pública. Y en el caso de los que son de salud pública, su uso debe ser exclusivamente por los organismos gubernamentales. 4. El uso de repelentes, los cuales pueden ser naturales o sintéticos comerciales debidamente autorizados. La participación de las comunidades, como hemos dicho, es fundamental en lo que se considera el manejo integrado de vectores en la actualidad por la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso particular, uno de los aspectos fundamentales es el conocimiento que deben tener las comunidades sobre la biología del vector a efectos de que puedan de alguna forma, en algún momento determinado, aplicar las estrategias de control de manejo integrado de manera de prevenir el contacto con el insecto. Entonces, dentro de esas estrategias que debe conocer la comunidad es, en primer lugar, reconocer las características básicas morfológicas distintivas de los zancudos adultos. Esto le permite a la comunidad enfocarse al zancudo Aedes aegypti y no a otra especie de zancudo. Luego tenemos el conocimiento sobre los hábitos de picada reproductivos y su relación con la transmisión del Zika. Esto es porque precisamente el zancudo tiene ciertas características que le permiten en un momento determinado interactuar con las personas y se puede transmitir el virus. Luego tenemos que existen los criaderos y debemos identificarlos correctamente para saber dónde está criando el zancudo. En cuarto lugar, se deben aplicar de manera simultánea diferentes estrategias de manejo integrado de vectores con especial énfasis en las utilizadas contra el control de criaderos. En el caso del reconocimiento del zancudo pata blanca o Aedes aegypti, lo primero que tenemos que tener claro es que el nombre pata blanca se deriva de la presencia de unos pequeños anillos blancos en las articulaciones de las patas, como podemos ver acá en la figura. Y además, en el caso del Aedes aegypti, es una característica totalmente distintiva que lo diferencia de las otras especies de zancudo, es la presencia de una ornamentación que está hecha
en el zancudo por la presencia de unas escamas blanco-plateadas que le dan una forma de lira en el tórax, tanto del macho como de la hembra, y esto los diferencia de las diferentes especies de zancudo. Por otro lado, en el caso particular de la Aedes aegypti y otros zancudos también, tenemos que la reconocimiento entre la hembra y el macho se fundamenta en la presencia de las antenas que le permiten reconocer tanto el sonido que produce la hembra. En este caso la hembra tiene una antena que es filiforme y el macho tiene una antena que es plumosa, y él, a través de esa antena que funciona como oídos y además como órgano olfativo, puede detectar la presencia de la hembra. Es importante destacar que la hembra de la Aedes aegypti es el único que transmite. El Zika no lo hace el macho, y esto lo hace cuando se alimenta de sangre. Por otro lado, el Aedes aegypti también puede transmitir dengue, chikungunya, fiebre amarilla. Bien, entonces, como habíamos dicho anteriormente, el horario de actividad del zancudo es muy importante, y este conocimiento debe tenerlo la comunidad, porque le va a permitir a la comunidad identificar los momentos en que hay más riesgo para la transmisión del Zika. Este horario es entre 5 de la mañana y 8 de la mañana, y entre 4 de la tarde y 6 de la tarde. Efectivamente, el zancudo se concentra en aquellas horas donde hay una temperatura favorable, es decir, en la mañana entre 5 y 8 de la mañana, y en la tarde entre 4 y 6 de la tarde. Ese es el momento en que va a haber la picada. Entonces, ¿cómo ocurre la picada de transmisión del Zika? Resulta que la zancuda hembra, ¿verdad? Porque la hembra es la que pica, va a picar a una persona enferma con Zika y va a transmitir luego el virus del Zika a una persona sana. Pero antes de que eso ocurra, debe haber una incubación extrínseca del virus del Zika que ocurre entre 7 y 10 días dentro del zancudo. ¿Ok? Entonces, una vez que ocurre ese fenómeno, que es la incubación extrínseca, puede picar, transmite el virus, y de esa manera otros zancudos luego van a picar a las personas infectadas, y así se va a generar el ciclo de transmisión. Ahora, ¿qué ocurre una vez que el insecto ha ingerido la sangre dentro de la persona infectada? ¿Qué ocurre? En primer lugar, hay una digestión de la sangre que va a ocurrir simultáneamente con el desarrollo de los huevos. Esto se conoce como concordancia gonadotrófica. Y además, en ese proceso de digestión de sangre y desarrollo de los huevos, puesto de que la sangre es la materia prima proteica para el desarrollo de los huevos y los futuros embriones de larvas del zancudo, se ocurre simultáneamente una incubación extrínseca del virus del Zika, como habíamos dicho anteriormente. De manera pues de que cuando tenemos la incubación extrínseca y ocurre la necesidad de colocar los huevos porque ya están desarrollados, vamos a tener que las partículas virales se van a trasladar a las glándulas salivales del zancudo en la parte anterior, en la cabeza, hacia la probóscide, y entonces ocurre en ese momento una nueva toma de sangre que va a ser infectante, o sea, va a transmitir el virus de nuevo, pero ahí precisamente eso va a ocurrir porque necesita la sangre para desarrollar un nuevo lote de huevos. Y allí entonces ocurre la transmisión del Zika. Una vez que tiene los huevos desarrollados, y va a colocarlos en sus recipientes, en los recipientes que tienen el agua, que estamos hablando de aguas claras siempre, aguas transparentes, no aguas limpias como se ha dicho, sino aguas transparentes, porque hay partículas en el agua como pueden ser algas o otras partículas orgánicas que la larva va a consumir. La zancuda Aedes aegypti va a colocar los huevos en el borde superior, justo en el interfase del agua y la pared del recipiente. Aquí tiene el huevecillo. Una vez que el huevo es colocado allí, en cuestión de horas, va a desarrollarse las larvas que van a ser el primer estadio, esta que está acá. Y este proceso de desarrollo larval, que va a conducir durante 4 tipos de larvas, del 1, 2, 3 y 4 larvas, va a durar de 7 a 10 días. Una vez que se cansa el último desarrollo larval, la última larva, va a pasar a pupa, y este desarrollo de las pupas va a tomar unos 4 días. De manera que el ciclo completo a nivel del agua, de las fases acuáticas, dura de 7 días más 4 días, más o menos 11 días. A 14 días. Una vez que ocurre eso, emergen los zancudos adultos, de manera que todo este ciclo se desarrolla más o menos en esos tiempos. Ahora, una hembra del zancudo puede vivir aproximadamente 1 o 2 meses, y en ese tiempo de vida puede colocar de 200 a 300 huevecillos. Ahora bien, una vez que tenemos claro que ella va a colocar los huevos en el agua transparentes, tenemos una serie de posibles criaderos larvales en los ambientes domésticos y vamos a identificarlos a ellos. Tenemos tanques aéreos, tenemos recipientes donde los animales pueden tomar agua, o bebederos de animales, tambores de agua, o pipotes o toneles, como se les llama en Venezuela. Tenemos cauchos abandonados que se llenan de agua de lluvia, otros recipientes como podría ser latitas, o algunas plantas, por ejemplo, ornamentales que pueden acumular agua dentro de sus brácteas.
En Venezuela, así como en otros países, en los años 90 se hicieron una serie de estudios para identificar cuál era el aporte que hacía cada uno de estos tipos de recipientes. Y el grupo de Barrera, que es de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, hizo un estudio bien interesante donde encontraron que efectivamente los recipientes como barriles, las ornamentales, las plantas que mencionamos, otros recipientes, tanques de agua, neumáticos, latas y bebederos eran los que más aportaban. Y estos estudios fueron avalados en estudios que se hicieron en otros países y se encuentra la misma distribución en cuanto a la productividad de larvas. Una vez que nosotros tenemos claro que estos recipientes tienen la capacidad de producir larvas y por ende al final los zancudos adultos picando y transmitiendo la enfermedad del Zika, tenemos que hacernos una pregunta, bueno, ¿y qué hacemos ahora con esa información? Entonces se han desarrollado una serie de índices que desde el punto de vista epidemiológico tienen una gran importancia porque nos permiten establecer cuantitativamente cómo está la condición de la presencia de los zancudos en las comunidades. Entonces tenemos el índice aédico que constituye una medida cuantitativa inequívoca de los niveles de infestación con el zancudo Aedes aegypti en una localidad. Bien, entonces ¿cuál es la importancia del índice aédico como tal? En primer lugar, resulta más asequible diagnosticar las abundancias larvales que los zancudos adultos volando. En segundo lugar, el índice aédico a vivienda, desde el punto de vista epidemiológico, es un indicador directo de los niveles de riesgo de transmisión del Zika, del dengue y del chikungunya en una comunidad, puesto de que la Aedes aegypti transmite también dengue y chikungunya. Por otro lado, el índice aédico puede ser considerado un indicador de la condición de salud de una comunidad en un momento determinado. Ahora bien, ¿cómo se calcula el índice aédico? Tenemos dos tipos de índices aédicos. El índice aédico a criaderos, que como su nombre lo indica, es el porcentaje de recipientes con agua, que son en este caso, como vimos en la lámina anterior, que pueden ser pipotes, floreros, bebederos animales, llantes automóviles abandonados, tanques, etcétera, que al ser inspeccionados de manera visual y directa en una comunidad en particular, nosotros podemos detectar la presencia en su interior de las larvas de la Aedes aegypti. Es decir, estos recipientes estarían positivos a las larvas de la Aedes aegypti o los inmaduros de este insecto. ¿Y cómo se calcula? El índice aédico a recipiente, como podemos ver allí, se calcula como número de recipientes positivos entre el número de recipientes inspeccionados por 100. Luego tenemos el índice aédico a vivienda, que como su nombre lo indica, es el porcentaje de viviendas donde al menos un recipiente con agua se encontró con larvas del zancudo. Es decir, casas donde se detectaron recipientes positivos a la presencia de los estadios inmaduros de este insecto. ¿Y cómo se calcula? El índice aédico a vivienda es el número de casas infectadas entre el número de casas inspeccionadas por 100. Seguidamente vamos a ver un ejemplo rápido y sencillo para hacer el cálculo del índice aédico. Hacemos énfasis que el índice aédico es una medida de la condición de salud de una comunidad en un momento determinado en cuanto al Zika. Entonces, el número de viviendas inspeccionadas en este ejemplo es 80, como podemos ver acá. El número de recipientes inspeccionados en esas 80 viviendas fueron 160. El número de recipientes positivos a larvas Aedes aegypti en esos recipientes fueron 60 y el número de viviendas con recipientes positivos fueron 20. Bien, el caso del índice aédico recipiente, que es el número de recipientes positivos entre el número de recipientes inspeccionados por 100, en este ejemplo resultaría ser 60 recipientes positivos entre 160 recipientes inspeccionados por 100, me da 37,5 recipientes que estaban positivos a Aedes aegypti. Y en el caso del índice aédico a vivienda, el número de casas infectadas entre el número de casas inspeccionadas por 100. En el ejemplo que estamos manejando, eso sería 20 casas con recipientes positivos entre 80 casas inspeccionadas por 100 me da el 25% de viviendas infectadas. Bien, desde el punto de vista de salud, el índice aédico como indicador de la condición de salud de una comunidad tenemos que, para la Organización Mundial de la Salud, en estudios que se han hecho muy serios a lo largo de mucho tiempo, se determinó que para el caso del dengue lo que no excluye al Zika, puesto de que la Aedes aegypti es el mismo vector de ambas enfermedades, para este caso en particular, con niveles del menos del 5% de infectación en las viviendas, tenemos un buen control del dengue. Como dijimos, no excluye al Zika. Ahora bien, la clase de hoy es el manejo integrado y hemos estado haciendo una pequeña introducción donde hablamos de los diferentes aspectos fundamentales desde el punto de vista teórico para poder enfrentar lo que sería el manejo integrado de las larvas de la Aedes aegypti. En este caso particular, recordemos que el manejo integrado es la utilización de varias estrategias simultáneamente que van a conducir al control de la transmisión del Zika. Entonces, en el caso de los criaderos, que es el punto más importante en donde se hace más énfasis, tenemos que el control físico de los criaderos larvales es fundamental.
Y básicamente consiste en mantener los recipientes donde hay posibilidad de criado de larvas, en el caso de los tanques, que tengan sus tapas adecuadas. Por otro lado, en el caso de estos tanques que se pueden destapar, que es muy frecuente tener este tipo de recipientes en los hogares en muchos lugares, dado que hay una irregularidad en el abastecimiento de agua, debemos mantenerlos lo más limpios posible. Eso implica, como en el caso que estamos viendo acá, de esta persona que está haciendo un cepillado minucioso y detallado de las paredes de recipientes. Recuerden que justo en la interfase entre el agua y la pared de recipientes están presentes los huevos. Entonces, con un cambio regular de agua y lavado de recipientes tenemos ya un aporte en el control. Seguidamente tenemos el otro recipiente que es importante como criadero, que son los floreros donde tenemos plantas en agua y allí el zancudo va a colocar huevos. Entonces lo que se sugiere es lo que estamos viendo del lado derecho, que tengamos las plantas sembradas en potes con tierra. Luego tenemos los otros criaderos que son importantes, que son los recipientes que están en desuso o abandonados en las casas. Y para este caso tenemos el caso particular de voltear los recipientes para que no contengan agua de lluvia o eliminarlos. Tenemos los cauchos en los hogares que hay que desecharlos o tenerlos en lugares con techo donde no les llegue el agua de lluvia. Y por último, tenemos los recipientes que son bien importantes, que muchas veces pasan desapercibidos. Hay que recordar que una zancuda Aedes aegypti es capaz de producir 200 huevecillos a lo largo de su vida y de esos 200 huevecillos la mitad van a ser hembras, de manera que el ciclo es un ciclo donde la producción de zancudo es casi que exponencial. Entonces, un recipiente que siempre pasa desapercibido son los bebederos de animales que son importantes aportadores de poblaciones de zancudo. Y aquí tenemos los diferentes tipos de recipientes, de manera que un mantenimiento y su limpieza regular es bien importante. Otra de las estrategias que se han utilizado de manera eficiente en muchos países, sobre todo en Asia, es la utilización de especies herbívoros para el control de la Aedes aegypti. En este caso particular, estamos mencionando el hecho de que se utiliza el pez guppy, que todos hemos tenido en algún momento en nuestra niñez, acuarios o frasquitos o recipientes con este tipo de pececitos, que son peces que se pueden colocar en los tanques, no necesitan mayor mantenimiento y se recomiendan aproximadamente una parejita de pececitos por cada 200 litros de agua. En este caso ya hemos finalizado con los criaderos larvales. Ahora vamos a trabajar con el control de los adultos. El control de los adultos debe ser concentrado, como hemos dicho, en el horario de actividad del zancudo, que es entre 5 de la mañana y 8 de la mañana, 4 de la mañana y 6 de la tarde. En el caso particular, para evitar la picadura, tenemos lo que hemos llamado barreras físicas a través de la vestimenta. En el lado izquierdo vemos que en las horas de actividad del zancudo, entre 5 y 8 de la mañana y 4 y 6 de la tarde, estas personas están desprotegidas en las áreas donde el zancudo tiende a picar. Y podemos ver en el lado derecho que precisamente estas personas están protegidas en esas áreas donde el zancudo pica en esas horas. La otra forma de controlar o evitar el contacto es a través del uso de barreras físicas y tenemos el uso de mosquiteros, aires acondicionados, ventiladores de techo o de piso y tenemos las mallas en las ventanas. Luego tenemos el uso de insecticidas aerosoles domésticos y repelentes. Estos productos deben utilizarse estrictamente siguiendo las indicaciones que están en la etiqueta y no deben ser aplicados a niños. Por último, tenemos la posibilidad de utilizar algunos repelentes de tipo natural y aquí traemos una receta muy sencilla que podemos hacer en nuestra casa. Esto ha sido probado ya en laboratorio, es de uso común en algunos productos cosméticos, el ingrediente activo de esta planta que es el malojillo o Cymbopogon citratus. Simplemente se licúa unas partes iguales del malojillo con agua, se cuela con un colador de tela y el líquido resultante se almacena en frasquitos de jarabe ámbar de 125 mililitros. Esto se guarda en la nevera en el área donde están las verduras y se puede aplicar precisamente entre 5 y 8 de la mañana y 4 a 6 de la tarde en las áreas del cubierto del cuerpo, como son brazos y tobillos. Y debe recordarse siempre que no deben aplicarse a bebés. Unas reflexiones finales para concluir. La primera de ellas es: ninguna estrategia aplicada contra el zancudo Aedes aegypti es efectiva por sí sola. Lo conveniente es la aplicación de varias estrategias simultáneas dirigidas fundamentalmente a los estadios acuáticos en el agua, a los inmaduros, a las larvas y a los adultos volando. La clave del éxito de estas estrategias dependerá de la participación activa de las comunidades afectadas, que deben ser debidamente instruidas, organizadas, orientadas y supervisadas. Luego tenemos que estas comunidades deben ser instruidas sobre la biología y el comportamiento de este vector de Zika
De manera de que se pueda entender y tener claro que buena parte de la responsabilidad de la presencia de estos animales o estos insectos transmisores en nuestros hogares es responsabilidad humana. Y si las personas están en conocimiento de la biología del animal y los horarios de actividad, etcétera, como hemos visto durante la clase, podemos tener una mejor eficiencia y eficacia en el control. Y por último, lo más importante es que el control de criaderos larvales nos debe permitir llevar los índices AICO a menos del 5%.